Comenzamos. Bueno amigos, buenos señores, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tener un excelente conversatorio de networking con Denis Vivas y vamos a hablar sobre un tema interesante, ¿no? Sobre finanzas descentralizadas. Vamos a ver cómo esto se puede ajustar a la nueva coyuntura en la que estamos atravesando y sobre todo darnos ese margen de esperanza que todos buscamos. Gracias Denis por estar con nosotros. Te doy pase. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, nuevamente con todos, bueno, bienvenidos para los nuevos que nos están escuchando por redes sociales y también a ustedes, queridos amigos de ARCIP. Es un gusto nuevamente poder estar aquí compartiendo un poco eh, algunos conceptos y algunos casos que vamos a revisar sobre estos nuevos paradigmas que empiezan a salir a raíz de estos nuevos contratos sociales que están pasando diferentes países en el mundo. Y bueno, la tecnología siempre, digamos que avanza con el objetivo de que pueda apoyar y acompañar de alguna forma estos pedidos que la población exige, ¿no? Y en esa línea, pues, el día de hoy, bueno, quien habla, me presento, Denis Vivas igual, soy cofundador y en FinTech Lab. Somos un laboratorio de innovación financiera y trabajamos principalmente con empresas financieras para mejorar un poco los servicios digitales que ofrecen y también con empresas no financieras que quieren ofrecer servicios financieros a sus clientes y los acompañamos en estos procesos. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema relativamente nuevo, si lo comparamos un poco con la historia de la industria financiera que también vamos a tocar. eh, y a su vez también desafiante para un poco analizarlo y conversarlo entre todos nosotros y ver eh, de qué forma estos nuevos paradigmas que están naciendo típicamente de las economías desarrolladas se podrían aplicar o se podrían pues, ejecutar en países como los nuestros, ¿no? En Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, donde finalmente nosotros adoptamos estos nuevos cambios de paradigma y de nuevas tecnologías. Bueno, he preparado este material básicamente en 4 puntos grandes para poderlos conversar. Primero, dar un poco de contexto de cómo ha sido la evolución de la creación del dinero en el mundo y poder entender desde los orígenes cómo es que esto nace, un poco para introducir a las personas que lo están viendo por redes y que están eh, recién adentrándose en esta industria y cómo se creó el dinero y cómo se diseñó el sistema financiero que actualmente estamos utilizando. Luego vamos a pasar eh, en en un segundo tema, vamos a tocar cómo se han desarrollado los procesos de transformación digital en las empresas financieras, cuáles han sido las capas y qué consideraciones han tenido en los diseños actuales de los servicios digitales financieros que se han venido implementando en diferentes bancos e instituciones financieras de la región, principalmente Colombia, Chile y Perú, que es donde ya hemos abordado con clientes. Tercero, vamos a hablar sobre FinTech 1.0, FinTech 2.0 y FinTech 3.0, que es un poco cómo se ha venido desarrollando ya la aparición de esta nuevo ecosistema de FinTech y cómo han venido abordando estas pequeñas startups o estas startups, estos desafíos de cómo hacer innovación financiera e inclusión financiera. Y finalmente, vamos a hablar sobre cómo todo esto y toda esta conjunción de la aparición de estos, eh, de estas, digamos, temas que ha tenido que abordar los diferentes países y ecosistemas de innovación decantó en este nuevo concepto que es las finanzas descentralizadas. Y voy a dar algunos ejemplos de casos de uso que actualmente se están implementando principalmente en economías desarrolladas, que es donde normalmente nacen este tipo de tecnologías y luego un poco ver cómo es que esto se podría incorporar en países emergentes como nosotros, ¿no? En América Latina.
Igual, si tienen alguna duda, saben, los que están presentes en sala pueden hacer alguna consulta. Bueno, un poco como somos algunos, pueden levantar la mano y vamos dando la palabra. O también los que están siguiéndonos por redes sociales, bueno, ya de manera diferida, que vamos a compartir esto, pueden dejar sus comentarios y voy a estar respondiendo los comentarios a la comunidad que esté interesada en este tema. Bien, vamos a empezar. Bueno, un poquito de contexto. Bueno, no todos lo saben, pero el sistema financiero que hoy estamos utilizando, eh, el punto de partida que se dio después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se instaura el patrón oro, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se instaura el patrón oro y a partir de este patrón oro es que se empiezan a emitir, nace después la ley de bancos centrales. Con esta ley de bancos centrales, uno de los primeros fue el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Luego de este gran momento que vivían económicamente, de ser los ganadores, digamos, de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial, se instala el patrón oro y se empiezan a emitir monedas que están, digamos, soportadas sobre el oro, ¿no? El oro como metal precioso, se empezaron a emitir monedas que tenían como colateral, como garantía el oro, ¿no? Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y pasan los años, empieza a desarrollarse la industria financiera a partir del patrón oro, y en el año 1971 eh, tienen un encuentro, los líderes mundiales, se hacen un encuentro eh, en un país en Europa, que no tengo el nombre ahora, y a partir de ese acuerdo que se hace en el año 1971, se acuerda emitir dinero en base a la credibilidad y la confianza de los gobiernos, ya sin ningún subyacente y no teniendo colateral sobre el oro, sino que se podía emitir dinero a partir de 1971 simplemente porque el dinero estaba fiduciariamente respaldado por la confianza y la credibilidad que tenía cada gobierno. Es por eso que a partir de este acuerdo, a partir de 1971 para adelante, se empiezan a emitir monedas, dólares, libras, pesos, sin ningún respaldo en oro, ¿no? Sino básicamente por, por la confianza y credibilidad fiduciaria que tenía cada gobierno. Y es por esto que del año 1971, más o menos los últimos 50 años hasta el 2021, los bancos centrales emiten dinero, como ha pasado, por ejemplo, en la pandemia, que se ha emitido una cuarta parte de más dólares a la economía mundial, ¿no? Y ha habido una inflación en los activos financieros globales, las bolsas han subido y etcétera, etcétera. Por esta incremento en la masa monetaria mundial de dólares a la economía, ¿no? Sin respaldo en oro, sino básicamente respaldadas por la confianza y credibilidad del gobierno americano, y en base a eso se han emitido un cuarto más de dólares de masa monetaria global. Y este nombre que se da a este tipo de moneda es moneda fiduciaria, por eso se le conoce como fiat currency, ¿no? Moneda fiduciaria. Y es un poco así como es que a partir de 1971 para adelante empiezan a partir de la creación de los bancos centrales en diferentes países globalmente, bueno, en el Perú, todo esto, bueno, nuestro Banco Central ya tiene varios años, pero creo que hubo un fuerte impulso a partir del 1993, ¿no? Con este cambio en la Constitución, con esta nueva Constitución de ese, bueno, igual fue en Chile también fue en el 75, en el 75 empieza en Chile, en Perú empieza como en el 93, y empieza este cambio de constitución, esta nueva constitución, por lo menos en Perú se instala en el 93, se crea la ley de bancos, o se implementa una nueva ley de bancos,
Y a partir de esa ley de bancos es que se empieza a crear el sistema financiero que hoy conocemos. ¿Cómo funciona? Por lo menos este es un caso que lo he ejemplificado para la realidad peruana, ¿no? Pero un poco conociendo cómo funciona el mercado en Chile y en Colombia y en México, el diseño del sistema financiero se ha dado de una manera muy similar en cuanto a instituciones y en cuanto a cuál es el flujo del dinero y el sistema de pagos. Y básicamente, pues, lo hemos querido abstraer, hemos querido un poco ejemplificar en este cuadro que están viendo en pantalla, donde tenemos actualmente hay una persona que está, ¿me puedes ayudar, Guillermo, a silenciar? Gracias. Entonces, si hacemos un análisis un poco de top-down, ¿no? Para poder analizar y ver el panorama amplio. La política monetaria, ¿no? Del flujo de dinero típicamente viene del Banco Central de Bancos Centrales, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente porque muchos países tienen sus reservas en dólares y casi que el Banco Internacional de Pagos, que es el BIS, que tiene como el sistema de pagos de los bancos centrales, viene el flujo del dinero, viene de la Reserva Federal, ¿no? Y a su vez la Reserva Federal tiene sus inversionistas, ¿no? Una vez que pasa el dinero fluye por la Reserva Federal, ¿cómo digamos, se conecta con cada país a través de sus bancos centrales, ¿no? Estos bancos centrales son las instituciones que, entre otras cosas, ¿no? Manejo de la inflación y manejo de la política monetaria, tienen el centralizado el sistema de pagos, ¿no? Tienen su infraestructura de pagos, que tienen sus cuentas, ¿no? Con todos los bancos comerciales. Estos bancos centrales son instituciones que tienen centralizada la emisión de las monedas de cada país, ¿no? Toda la masa monetaria de cada país eh, es emitida o es ejecutada por los bancos centrales, ¿no? Y estos bancos centrales, eh, otras organizaciones que existen en el Perú, que es similar en países de América Latina, son los reguladores, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el caso peruano, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Que es la capa regulatoria que permite un poco generar confianza y predictibilidad en este sistema financiero que se diseñó. Luego tenemos, por otro lado, una banca de segundo piso, ¿no? Que en el caso peruano se llama COFIDE, que es una banca de apoyo, digamos, a la banca comercial, ¿no? O a los fondos de inversión que actúa como una banca de segundo piso. Entonces, esa es como la segunda capa que nosotros le hemos querido ejemplificar, que es una capa de instituciones, ¿no? Luego tenemos ya una capa un poco más de cara a las empresas, un poco ya bajando del sistema financiero. Tenemos los bancos comerciales, ¿no? Que empiezan de manera mucho más activa en el Perú, se empiezan a dinamizar a partir de la ley de bancos del 93. Y también tenemos una institución de compensación y liquidación de valores, que es una institución centralizada, ¿no? Donde se descentraliza el depósito de los valores que se custodian en el mercado de valores. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, por diseño de la infraestructura actual del sistema financiero que funciona en economías latinoamericanas, tienen un sistema de pagos centralizado, ¿no? En un órgano central, tanto por la parte de la masa monetaria como también tienen centralizada la custodia de los valores mobiliarios que se negocian, por ejemplo, en el mercado de valores. Y bueno,
Luego tenemos una capa donde aparecieron todas estas iniciativas o este ecosistema fintech o big tech, que son todas estas empresas que empezaron a desarrollar servicios financieros digitales, ¿no? Y que necesitaban o un partnership con una empresa financiera o trabajar en conjunto con una empresa financiera. ¿Por qué? Porque los pagos y el sistema de pagos eh, tenían que utilizar cuentas de moneda de curso legal, y hoy por hoy la única moneda de curso legal, por ejemplo, en el caso peruano es el sol peruano, y tenían una cuenta bancaria abierta, y sobre esta cuenta bancaria se conectaban las fintech con el sistema el instituto de pagos y la banca y el sistema financiero actual, y a partir de esto es que se desplegaban algunos servicios que podían ser para empresas, ¿no? Y también servicios para clientes finales o consumidores finales, ¿no? Bueno, sobre esto que actualmente ya existe, también existe una capa transversal que es, por ejemplo, esta red de blockchain for business, que es la red A1, por ejemplo, en la cual nosotros también somos socios de negocio, y tenemos también ya de manera transversal todas las entidades de gobierno y toda la infraestructura de gobierno e instituciones públicas que acompañen un poco esta infraestructura privada a nivel de bancos y depósito central de valores, ¿no? Y empresas privadas como la fintech y las demás, que un poco acompañan todo este desarrollo, ¿no? Del diseño actual de la industria financiera, ¿no? Y pues cómo actualmente funciona y cómo actualmente nosotros eh, lo estamos consumiendo y lo estamos observando. No sé si hasta acá alguien quisiera aportar, complementar con alguna idea, algún comentario, de repente lo que estoy comentando, quieren agregar alguna idea con la Sí, experiencia que tiene el grupo. Denis, las líneas que están en la parte inferior representan como los grandes ejes que te ponen lineamientos transversales, ¿se entendería así? Sí, que instituciones públicas, de gobierno. Ok, y te ponen lineamientos transversales como reglas de juego para poder actuar. O Ujú, sea, que le da cierta tranquilidad entre los empresarios y las entidades del gobierno para poder hacer ujú, transacciones financieras. sí. Ok. ¿Alguien del público le gustaría dar algún comentario, idea, complementar, de repente comentando el caso chileno o el caso mexicano, colombiano? Denis, ¿Sí? sí, no sé si la pregunta va al momento de tu presentación, pero ¿qué papel juegan en toda esta masa monetaria de los países estos famosos monedas virtuales o bitcoins? ¿Juegan algún papel? Las monedas virtuales que andan dando vuelta por ahí. Gracias, Jaime. Justo eso lo vamos a tocar en el siguiente tema. Ok, Primero estamos conversando de lo que hoy funciona para poder poner en contexto a las personas que nos están escuchando y que puedan un poco entender de dónde viene y por qué es que se da todo ese movimiento, ¿no? Igual estoy apuntando, Jaime, por la pregunta para poderla responder más adelante que ya nos entremos en el tema. Y O estoy dime, muy oh, claro o no se está entendiendo nada. No no, no, sé. no, sí, lo que sucede es que efectivamente has hecho Sí, está claro. un buen diagrama Canvas, tipo Canvas, donde se muestra pues, la interacción entre justamente la parte de las instituciones con el empresario, los clientes. Ahora, hay un tema que quería consultarte, a lo mejor lo tocas más adelante, pero se trata de esta cantidad de enlaces o herramientas que te permiten hacer trading, es decir, colocar un poco de dinero en la nube y automáticamente va generando, en teoría, ingresos, ¿no? Colocándole, por ejemplo, ciertas acciones a empresas de prestigio, ¿no? Y existen, ahora están saliendo decenas de software que te lo descargas y te permite colocar un poco de dinero y automáticamente ves gráficos en tu móvil, cómo va incrementándose en teoría tu dinero.
¿Es cierto eso o cómo lo ves? Gracias. Eso también lo voy a comentar más adelante, que ya nos entremos sobre los casos de uso y sobre lo que está pasando ahora en este ecosistema de DeFi, ¿no? De finanzas descentralizadas. Perfecto, gracias. Bien, entonces, si es que hubiera alguna pregunta del público, igual dejan su comentario o lo escriben en la comunidad y lo vamos contestando por ahí para ir conversando. Bien, entonces, en base a todo esto que he conversado, ¿no? En los últimos años, algunos digamos, instituciones financieras, empresas financieras, ya han venido trabajando la transformación digital, la digitalización de sus servicios. Los que están más avanzados incluso ya han superado su presupuesto actual de ingresos. El 50% viene de canales digitales y el otro 50% viene de canal tradicional. Eh, y eso ya, que ya vienen trabajando desde por lo menos 10 años en estos avances. ¿Y cómo lo han hecho, no? Y bueno, algunos otros más pequeños, ¿no? Las más pequeñas, las microfinancieras, casi que en algunos países la pandemia los agarró. Yo siempre, por ejemplo, antes de la pandemia escuchaba y decían, ¿no? Oye, no, es que microfinanzas, los clientes no usan, no tienen teléfono, no tienen internet, eh, y lo veían como en 25 años, ¿no? En 20 años, llegar a las microfinanzas. Eso era como que estaba como que un poco visto como para los grandes clientes, los grandes patrimonios. Y había un poquito de, digamos, de sí lo vamos, es como que sí, vamos a ir para allá, pero lo veían un poco lejano, ¿no? 10, 15 años, ¿no? Con la llegada de la pandemia, eh, y es lo que ha pasado ahora en muchos países, vamos a ver vamos a ir mirando varias eh, hechos interesantes, ¿no? Desde M&As, ¿no? Fusiones de adquisiciones, algunos van a ir vendiendo cartera, como lo que ha pasado tradicionalmente, ¿no? Crecimiento inorgánico, comprando instituciones, y vamos a ver también algunas que van a quebrar, porque, digamos, el gobierno no puede salvar a todas, no hay suficiente capital para salvarlas a todas, y algunas otras están recibiendo los apoyos del gobierno, ¿no? Los incrementos patrimoniales que van a venir dándose para poder sostener un poco la industria, y algunos otros van a empezar a consolidar ya las inversiones que han venido haciendo en transformación digital, y otros están empezando y están en ese proceso de digitalización de sus servicios para poder llegar. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, en el caso peruano, es un tema donde un poco más de la mitad de su población muy cercano no tienen acceso a Internet, o tienen un acceso a Internet de una cobertura muy baja, y la penetración de smartphone ya es bastante elevada, pero la infraestructura de telecomunicaciones todavía no llega a todos. Es diferente en el caso chileno, que sí tiene una infraestructura mucho más avanzada, mucho más desarrollada. Eh, esto se ha venido, desarrollando en estas cinco capas, ¿no? En estas 5 capas que muestro en la pantalla. Estos servicios digitales no se han venido desarrollando en estas 5 capas. La capa más arriba es la capa del modelo de negocio, que es lo primero que están mirando, ¿no? Y están viendo cómo cambiamos el modelo de negocio, porque ya la forma tradicional de generar ingresos, posiblemente ese negocio tradicional cambie en los próximos 5 o 10 años. Entonces están viendo cómo cambiamos el modelo de negocio, cómo transformamos nuestro modelo de negocio, y algunas más avanzadas están viendo de que ya no van a ser una empresa financiera, sino van a ser una empresa de tecnología que ofrece servicios financieros, ¿no? Y están repensando modelos de negocio que van por esa línea. La segunda capa es la capa de procesos, ¿no? Y ahí están apareciendo cómo podemos automatizar los procesos, cómo podemos hacer procesos
más ágiles, y están apareciendo RPAs, por ejemplo, que son estos robots que te empiezan a hacer procesos automatizados de un trabajo manual, muy operativo, que están haciendo ciertos roles en las instituciones. Luego está la capa de riesgos, ¿no? Donde en esa capa, por ejemplo, con bueno, algunos países en apoyo con algunos organismos multilaterales están creando sambos regulatorios un poco para flexibilizar la parte de riesgos, de tal manera que apalanque el negocio o crear nueva regulación, ¿no? En estos regímenes que se han visto en estos ambos regulatorios, por ejemplo, que está pasando en Colombia, que está pasando en Perú, que está pasando en México, y que sobre esto se están empezando a hacer algunos cambios y las instituciones microfinancieras y las financieras están empezando a modelar un poco su diseño de servicios, teniendo esta flexibilización o esta flexibilidad en riesgos. Luego está la capa de información, ¿no? Donde las empresas se están dando cuenta de que la información que tienen en sus core financieros o en el caso de empresas financieras, ¿no? En el caso de no financieras, sus RPs, ¿no? Pueden usar esa data que tienen de muchos años para poderle agregar valor al negocio, y están empezando a aparecer modelos ¿no? de data scientist, modelos de ingeniería de datos para poder canalizar y trabajar con la data. Y finalmente está la capa tecnológica, ¿no? Que son estos core financieros, este software legacy que tienen las entidades financieras un poco para soportar toda la infraestructura de pagos y toda la custodia de valores y la custodia de la información, ¿no? Que manejan de cliente. En base a estas capas, se han venido haciendo ciertas innovaciones en todas las capas de negocio. Digamos, por ejemplo, si nos vamos a la capa de información, lo más avanzado que está trabajando ahora en México, por ejemplo, son servicios de APIs que están ofreciendo algunas entidades financieras. En el caso de Chile también, por ejemplo, ya algunos bancos están ofreciendo APIs en entorno de desarrollo para que algunas fintech o empresas no financieras puedan empezar a probar, consumir información de la empresa financiera para poder embeber, ¿no? Embeber servicios que estén incrustados dentro de empresas no financieras. Esos son los más avanzados. ¿Quién tiene la regulación más avanzada ahorita en Latinoamérica? Es México. Eso, por ejemplo, ahí, ¿no? La parte de riesgos, bueno, el que está más avanzado en regulación es, por ejemplo, México. México-Brasil son los que están yendo un paso más adelante en América Latina. Eh, bueno, y en procesos, yo creo que ahí es donde han entrado muchas fintech, ¿no? Un poco hacer empresas un poquito más pequeñas, más acotadas, y también han entrado los labs de innovación por parte de las empresas financieras, un poco para, a partir de estos labs de innovación, que son estas estructuras transversales a la organización que tienen independencia para la toma de decisiones, han empezado a trabajar automatizaciones de procesos y nuevos modelos de negocio, ¿no? Con reducción de costos y algún despliegue que le agregue más valor al cliente, y es por eso es que actualmente estamos viviendo este boom de inversiones en fintech, y la mayoría de esas es que están en la capa de modelo de negocio, ¿no? Y actualmente estamos en ese momento, ¿no? De este boom de inversiones en fintech para nuevos modelos de negocio soportados sobre la infraestructura y la arquitectura actual del diseño del sistema financiero actual, ¿no? Es un poco cómo se ha dado en los últimos años, cómo se está dando el diseño o el rediseño de los servicios financieros digitales en la región y cómo lo han venido abordando algunas empresas financieras de la región, ¿no? Ahora, ya entrando un poco ya pensando en futuro, esto ya es un poco ya, hemos entendido el contexto, hemos entendido un poco la situación actual, hemos entendido cómo se ha dado esta digitalización de los servicios financieros a raíz de la pandemia, y ahora vamos a ir un poco a futuro.
futuro de pronto para América Latina, presente para países desarrollados y para países que ya están trabajando en esto. Las finanzas descentralizadas, ¿no? El tema, el concepto, el título, ¿no? De la capacitación. Todo esto que he venido conversando se basa en un sistema central de manejo de las transacciones, de pagos, ¿no? Hemos hablado que hay distintas organizaciones que manejan de manera centralizada información, sea de pagos o sea información de custodia de valor, ¿no? Y casi mucho del diseño de esta infraestructura o este diseño del sistema financiero global a partir de esta centralización, ¿no? De la información y centralización de las transacciones, ¿no? Del sistema de pagos. Pero ¿qué pasó en el año 2008, ¿no? 2008-2009, cuando fue la crisis financiera del 2008-2009, ¿no? De la crisis de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Con Lehman Brothers que quiebra y todo empieza todo este traspaso de las casas, de las hipotecas, ¿no? De las hipotecas y los CDS, los Credit Default Swaps, que se empiezan a hacer default, ¿no? A no pagarse, ¿no? Se empieza alguien en el año 2008-2009, publicó un paper en el cual propone la creación de un nuevo sistema de pagos, y a su vez propone dentro de este sistema de pagos, que en ese momento le llamó Bitcoin, realmente el nombre del paper es Electronic Cash Payment System, es el nombre del paper, pero el nombre corto y ya que se hizo ampliamente aceptado es Bitcoin, ¿no? Y con la aparición de este sistema de pagos que se llama Bitcoin y una moneda, ¿no? Que permitía hacer transacciones dentro de este sistema de pagos que se llama Bitcoins, ¿no? Que tienen casi el mismo nombre, pero son dos cosas, son dos temas dentro de una misma tecnología, ¿no? La parte del sistema de pagos y la parte de la moneda dentro del sistema de pagos para transaccionar. Eso se crea en el 2008-2009. Y aquí, por ejemplo, en la gráfica muestro un poco la evolución del valor, ¿no? Del valor, de la percepción de valor que tienen las personas respecto a, a este activo digital que se llama Bitcoin, ¿no? Cuando empezó, por ejemplo, en el 2008-2009, era, el valor era 0.5, 1, $1 por cada Bitcoin, $2 por cada Bitcoin. Era muy, muy pequeño, ¿no? Si nos damos cuenta, del 2008 pasaron casi 9 años o 8 años hasta el 2017, un poco más o menos, que las personas no entendían nada, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos, de lo que significaba esta tecnología, ¿no? A partir del año 2017, ¿no? Enero, más o menos febrero, julio del 2017, se empieza a ver una fluctuación en la percepción de valor de este token, pero sin embargo el volumen, si ustedes ven en enero de 2018, el volumen de negociación, que es en la parte inferior, vemos esos cambios, es el volumen transado, era muy, muy pequeño, muy bajo, ¿no? Y era mucha especulación, ¿no? Mucha especulación, esos primeros $20,000 que llegó en el año 2018, mucha especulación, principalmente hacían mucha especulación los mismos developers o los mismos Bitcoin holders, los que tenían Bitcoin, especulaban mucho y te subían el precio y al final cuando una persona llegaba, quería, oye, he ganado, no sé, pues 20-30% de mi capital, quiero comprar ahora más. Y compraban más y cuando compraban más los estafaban porque empezaban a perder su dinero, ¿no? Y de hecho en el 2014 hubo una gran estafa en Tokio. Una empresa perdió $600 millones. Y esas estafas que empezaban a ver, y además también cabe resaltar de que
lamentablemente, así como cuando Einstein creó, creó la teoría física para que se cree cosas buenas, se usó para la bomba atómica. Lamentablemente, no sé por qué nosotros como seres humanos somos tendemos a ser autodestructivos, pero también este tipo de sistema de pagos y de monedas se empezó a usar para cosas ilícitas, ¿no? Se empezó a usar para cosas ilícitas. eh, y bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Y ya si vemos al 2019, ¿no? Enero también, toda esa volatilidad, todo ese marketing que se empezó a dar en esta industria, se difumó y realmente su valor fundamental estaba pues en el orden de los $6,000, que era más o menos el precio de noviembre, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el costo? El costo de operar esta infraestructura. Se ha calculado que más o menos el costo de operación, el cash cost de mantener esta infraestructura está alrededor de los $800 por cada Bitcoin. Es como el cash cost, el costo de producción o el costo de operar todo este, es el costo actual de operar toda esta infraestructura. Lógicamente, con el tiempo ha venido creciendo, antes no era esa cantidad de dólares, pero es como su precio de operar. Su precio de operar es de $800 por cada Bitcoin emitidos en circulación actualmente en el mercado. Eh, y, eh, y luego, en el año 2019, hay algunos movimientos laterales, alrededor de los $10,000 por cada Bitcoin. Y a partir, si ustedes empiezan a ver desde más o menos octubre, noviembre del año 2000, no, a ver si vemos la pandemia, por ejemplo, que empezó en el marzo del 2020, eh, había movimientos laterales, no había mucho, es más, bajó, si nos damos cuenta de esa bajada que hay en marzo, abril del 2020, principalmente porque hubo una venta, un sell-off total de todos los mercados financieros globales de renta variable y todos se fueron a renta fija, a bonos soberanos y todo el mundo también me imagino que sell-off en todo y las personas vendieron sus Bitcoin, hubo un montón de gente que vendió y se fue el precio abajo. En abril, mayo estuvo en mínimos de los últimos 2 años, ¿no? Y después de ese sell-off que hubo general de todos los activos riesgosos, empezó a subir, pero empezó a subir de manera ya, digamos, un poco irracional, creo yo, porque no es tan razonable esa volatilidad. Empezó a subir de manera muy exagerada, creo yo, hasta los 60 mil dólares, ¿no? Por Bitcoin, ¿no? Entonces, actualmente a esos precios, si tienes un cash cost de $800 y tienes un precio de venta de 60,000, pues es, es sostenible. Podríamos decir que la infraestructura, el diseño y todas las personas que trabajan alrededor de esta tecnología tienen espacio para continuar operando, ¿no? O sea, a estos precios no habría un riesgo de quiebra, ¿no? De quiebra de toda la infraestructura, porque al final son desarrolladores, developers, ingenieros que finalmente sostienen la infraestructura. Entonces, si es que el precio está por encima de su costo de operar, van a seguir operando los mineros en China, van a seguir operando los mineros en Estados Unidos y los diferentes mineros que soportan esta infraestructura. Y bueno, actualmente había una corrección. Yo creo que es una corrección normal porque hay mucha especulación en esto también, en el que no sabe. Las personas que no saben y que se han metido posiblemente son las que compran caro y terminan perdiendo. Pero más allá de la especulación, lo interesante acá de pensar es de que hemos tenido 10 años de una tecnología nueva operando de manera descentralizada un sistema de pagos de manera descentralizada que no depende de una institución central, y hemos tenido una moneda de curso no legal, ¿no? Funcionando una industria tech, porque la mayoría de las personas que usan ese tipo de tecnologías, la mayoría son tecnólogos, eh,
Y están trabajando actualmente, están operando con $39,242 por Bitcoin, que está muy por encima de su precio de operación, ¿no? Y ya vemos volúmenes de más usuarios utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Si lo veíamos, comparamos con los volúmenes que históricamente operaban, que eran básicamente ese club de amigos que estaban desarrollando Bitcoin, ahora ya hay más personas y más interesados en este tipo de tecnología, ¿no? Lo interesante acá, y a qué se debe un poco esta caída muy pronunciada, ¿no? Y llegó al punto más bajo, decían que su precio de piso era de $30,000 por Bitcoin, y luego empezó a subir nuevamente. Lo interesante acá es por qué cae. Lo que pasa es de que países desarrollados como China y países, las grandes potencias del G20, empiezan a poner restricciones regulatorias a esta tecnología, ¿no? Y, eh, y esta caída, lógicamente, por estas restricciones regulatorias, empezó se dio por este tema, ¿no? Entonces, un poco, la explicación un poco a alto nivel, ¿no? Hay muchas más cosas acá detrás tecnológicas que no las voy a comentar porque escaparía mucho de la parte introductoria, pero es un poco eso. Y bueno, bueno, ya quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas, no quiero extenderme tanto, pero una vez que nace este sistema de pagos descentralizado llamado Bitcoin y esta moneda de curso dentro de esta infraestructura de pagos, a alguien se le ocurrió en el 2015, en septiembre de 2015, que es más o menos donde data la data, y empezó a pensar, y si lo hacemos no con monedas, sino lo hacemos con contratos, o sea, no hacemos que solamente sea un número el que se negocie, sino hacemos que sea un programita pequeño o programas, y ya hacemos de que se empiezan a negociar programas inteligentes o contratos inteligentes dentro de esta infraestructura que le llamaron blockchain. Crean Ethereum, y con este Ethereum es como la segunda generación de la tecnología blockchain, y este cambio de concepto de que ya no sea una moneda, sino sea un contrato inteligente, es de que abre también, esto realmente es lo que abre todo el ecosistema actual de DeFi, de finanzas descentralizadas, y de todas las empresas que actualmente están operando sobre dApps, que son aplicaciones descentralizadas, sobre los cuales se está diseñando un sistema financiero nuevo, y sobre los cuales bancos centrales ya están trabajando. El Banco Central de Europa ha anunciado que en 2022 va a empezar un proyecto blockchain utilizando Digital, Bank, Digital Currency Central Bank, no, la CBDC. La Reserva Federal ya ha creado un lab de innovación dentro de la Reserva Federal. De hecho, tuve la oportunidad de conversar hace más o menos un mes y medio con el vicepresidente de la Reserva Federal de un estado de Estados Unidos que no lo tengo ahorita en la cabeza, pero estuvo el vicepresidente del board hablando de una de los estados de la Fed, hablando de estos temas, ¿no? De Central Bank Digital Currency. Van a emitir prontamente un paper sobre el tema, porque ya empiezan un poco a ver de que ya esto no es, antes era como que podría transformar el sistema financiero, pero hoy las discusiones giran en torno a cómo va a transformar el sistema financiero. Entonces están explorando y están visualizando estos temas, ¿no? Entonces hasta ahí me gustaría quedarme. Ya no quiero ampliar más, solamente para terminar. Bueno, en FinTech Lab acompañamos un poco a los clientes en estos procesos de transformación digital y de digitalización de servicios financieros, y recientemente estamos acompañando a clientes no financieros un poco a digitalizar sus servicios, incorporar servicios financieros a sus clientes, y los acompañamos en todo el proceso desde el diseño hasta el despliegue del servicio. Ahora sí me gustaría con sus preguntas y empezar las discusiones y conversaciones. Excelente, excelente, Denis, por la aclaración. Ha sido bastante panorámico el tema. Entendí de la explicación es que esto se soporta sobre básicamente desarrolladores de todo el mundo, ¿no? El hecho de que esto se mantenga sólido.
¿qué riesgo está en que esto se desplome? O sea, que en algún momento pierda, qué sé yo, interés y de alguna forma la gente que ha comprado bitcoins a un precio importante, después resulte pues que no vale nada. O sea, ¿puede desplomarse? No. Muchas gracias por la pregunta, Guillermo. Y creo también que va un poco por el lado de la regulación, ¿no? Yo creo que hay algunos gobiernos, por ejemplo, El Salvador, hace poco el presidente de El Salvador ha anunciado de que van a utilizar un proyecto sobre la base de tecnología blockchain para una moneda virtual. Eh, Otro país también de Centroamérica ya lo anunció, un poco acompañando lo que ha hecho El Salvador. Yo creo que ahí justo va a tener que venir acompañado de la regulación, ¿no? Yo siento que toda esta infraestructura descentralizada, gobernada por tecnólogos financieros de pronto, o financieros con tecnólogos, hay una combinación ahí, este, posiblemente quede como un proyecto para un grupo privilegiado de profesionales con alto conocimiento técnico del manejo de estas tecnologías. Pero si ya lo pensamos como algo sistémico y algo que pueda ser usado por personas, digamos, normales o por llamarlo de alguna manera, que no quieren volatilidad, por ejemplo, en una moneda o no quieren volatilidad o si no lo pensamos en monedas, si lo pensamos en contratos y inteligentes y otro tipo de temas, yo creo que la regulación va a ser importante e imperativa y el análisis de un marco normativo y de leyes que sean emitidas a nivel de los gobiernos, creo que va a ser muy, muy importante para un rediseño, ¿no? Me preguntaban justamente si esto va a reemplazar o cómo sería y yo creo que al final van a ser alternativas. Siento que con el pasar de los años, no siento que van a reemplazar al sistema financiero actual, pero de pronto puede ser una alternativa para un grupo acotado, para un nicho acotado y de alguna u otra forma controlado de clientes, ¿no? Eh, y sí, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poco la aplicación práctica a nivel sistémica, ¿no? Si lo pensamos ya a nivel global, ¿no? Yo tengo una Ahora, pregunta. Sí, Adelante, Juan por favor. Pablo, dale. Denis, en principio, muchas gracias por tu presentación. Te felicito, muy ilustrativa, muy didáctica. Sobre el tema de estas criptomonedas, he podido leer en algún artículo que a partir de diciembre, Mastercard, Visa e incluso PayPal ya van a permitir hacer pagos utilizando criptomonedas. No sé si sea con Bitcoin, creo que hay otra moneda, BitUSD, creo, que tiene como subyacente el dólar. Eh, en esta parte, el tema es por qué no crees que hayan utilizado el Bitcoin justamente como la moneda, como el medio de pago. No entendí muy bien la pregunta, Juan Pablo. ¿Me puedes repetir, por Ah, favor? ya. Sí, en ese tema en que Mastercard, Visa y PayPal van a permitir el uso de criptomonedas para el pago a través de sus medios, pero tengo entendido que no ha sido Bitcoin, sino hay otra criptomoneda, BitUSD, cuyo Ajá, ajá, subyacente es el dólar. ajá. Eh, ¿Por qué crees que no han confiado por el Bitcoin? Ya, gracias, gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Bueno, ese sí es un poco más avanzado. Eh, bueno, yo tampoco no estaba en el directorio de Visa ni de Mastercard, entonces nada de lo que estoy diciendo es confidencial. Todo esto que le estoy comentando es un poco análisis macro y un poco por tratarme de poner en los zapatos del directorio. Así que nada de lo que estoy diciendo es confidencial ni tiene carácter vinculante con algunos contratos que hemos firmado nosotros ya con algunos clientes. Eh, Pasa de que la volatilidad es el enemigo de las inversiones y las apuestas, ¿no?
Entonces, cuando los tecnólogos crean estos sistemas de Bitcoin y Ethereum, eran puros tecnólogos, era pura gente de tecnología marciana que tenía un nivel de conocimiento en economía y finanzas limitado, ¿no? Porque tampoco le podíamos pedir todo, pues, ¿no? Entonces, en el pasar de los años, gente financiera, economista, ¿no? Matemáticos, físicos, se empiezan a meter y un poco empiezan a complementar y crean algo que se le llaman stable coins o monedas estables, donde la volatilidad ya no es un problema y le ponen incluso meta de inflación de 2% durante toda la vida de la emisión de la moneda, le ponen ya todo y le quitan el tema de la volatilidad. Eso por un lado. Por otro lado, cuando crean esto del Bitcoin y todo esto, lo crean por amor a la tecnología, pero no vieron temas como, por ejemplo, el consumo de la energía. No vieron temas de cuánto costaba operar de una infraestructura a escala grande, ¿no? Y el tema de la tecnología, el costo de la energía, por ejemplo, en tecnologías como Bitcoin y Ether, por cómo operan los algoritmos, es costoso. Entonces empiezan a aparecer otros protocolos que resuelven el tema del costo, ¿no? El costo de mantenimiento de toda esa infraestructura de pagos. Luego, por ejemplo, hay otros temas como, por ejemplo, el tema de cuántas transacciones por segundo yo puedo procesar. En el caso de Bitcoin es una cantidad muy pequeña, son 7 transacciones por segundo, ¿no? Porque ese es recontras por hacerlo muy seguro, pero si lo comparamos con Visa Mastercard que operan 10.000 por encima de 10.000 transacciones por segundo, no se hace rentable. Entonces, cuando los ingenieros, me imagino, de Mastercard o Visa empiezan a pensar cómo lo pueden implementar, igual Amazon ya anunció que va a implementarlo para el 2022, empiezan a ver, o sea, tienen que empezar a filtrar por cada caso de negocio. Por eso es que no es que todos los casos de negocio se pueda usar la misma arquitectura blockchain o el mismo diseño del servicio usando tecnología como blockchain, ¿no? Sino que cada caso de negocio tiene que haber un ingeniero que sepa la configuración del negocio y entienda cómo poner los módulos para que esos módulos de infraestructura blockchain se acomoden a ese caso de uso que se quiere implementar. Entonces yo estoy, digamos, suponiendo, porque esto es un poco el análisis macro de por dónde podrían haber ido las decisiones de directorio para poder tomar esa decisión, ¿no? Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría aportar un poco, que en verdad me encanta mucho el tema, de hecho la primera vez que entro a uno de sus llamadas, está buenísimo. Yo soy Cristóforo Beliar, algunos me conocen porque yo abrí Easy Taxi en Perú, no sé si se acuerdan, la primera aplicación cool para pedir taxis acá, y luego metimos a Cabify, creo que es lo que ahora mucha gente usa. Ahora tengo una startup de microcréditos y estamos nosotros haciendo el financiamiento a través de blockchain, porque estamos utilizando la red de Cardano para esto. Bueno, de hecho todavía es un proyecto porque justo Cardano está lanzando los smart contracts pronto. Y de hecho me gustaría aportar un poco justo en las dos consultas que han tenido, o sea, con respecto a si es que alguien invierte ahora en Bitcoin, ¿quién te asegura que se vaya a mantener? Yo, de hecho, mi posición personal es que Bitcoin llegó ya a un tope de capacidad de tecnología, o sea, ya cumplió su función, ya abrió las puertas para las nuevas tecnologías y más bien, si es que uno quiere invertir, busque las que sí son escalables. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Cardano, hay Polkadot, hay un montón, pero de hecho, como Denis comentaba, esto ya es quizás un poquito más avanzado, hay que dedicarle un buen tiempo para explorarlo. Y por otro lado, hay lo que hoy en día es lo más, digamos, lo más sexy del momento, son lo que vino después de Ethereum, que son los proyectos de la vida real, de financieros, aplicados, que aplican blockchain. Bueno, creo que Denis ha participado en muchos de esos y están, creo que, ayudando a que muchas compañías lo hagan. Por ejemplo, justo hablaron de cómo hacer digamos, por qué Visa, Mastercard están aceptando solo stablecoins. Bueno, ya hay muchos proyectos, por ejemplo, un socio nuestro que se llama Meld, que acaba de levantar $250 millones solamente 3 semanas de hacer un initial stake pool offering, y con lo cual están generando más de $1 millón mensuales para fondear su proyecto.
ellos te permiten que con Bitcoin, con Cardano, con Ethereum, tú puedas agarrar y tener esa criptomoneda como colateral y con eso poder utilizar tus tarjetas Visa, Mastercard y poder consumir en cualquier parte del mundo. Eso también definitivamente tiene una connotación tributaria que hay que revisar, porque en muchos países cuando uno retira sus criptomonedas tienes que pagar impuestos en ese momento. Entonces es súper atractivo, hay mucho para aprender ahí. De hecho, yo recién inicié en criptomonedas hace menos de un año y ya estamos lanzando un proyecto completamente basado ahí. Hemos empezado en Perú y de hecho también estamos levantando capital, así que alguien quiere conversar eso más adelante podemos hablar. Excelente, Christopher. Bienvenido. Excelente. Bueno, me gustaría, creo que interrumpí a alguien. Ángel, dale por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel. Bueno, yo dirijo una empresa de software, pero a nivel particular me apasiona mucho todo este tema de cripto, DeFi, blockchain. Creo que es más por una pasión, etcétera. De hecho, ya invierto en algunos proyectos, pero más por experimentación, porque creo que es eso. Creo que estamos todavía en una etapa de experimentación en donde todas las tecnologías que se están lanzando en este momento son de prueba y error, ¿no? Algunas van a funcionar, otras no van a funcionar. De hecho, Ethereum solo tiene 6 años como tecnología, pero ha hecho una gran revolución con todo lo que tiene que ver con DeFi. Particularmente en el caso de DeFi, a mí me intriga mucho estos casos prácticos, ¿no? Estos casos prácticos en los negocios de la vida real, en cómo se va a utilizar DeFi o estas nuevas figuras que empiezan a aparecer en DeFi, como yield farming, como el tema del staking, etcétera, que de alguna forma u otra son más rentables que alguna inversión en banca tradicional. Y por eso me uní un poco al grupo para poder ver qué iniciativas reales se están dando. Ahora, definitivamente en el tema que comentábamos un poco, también me gustaría aportar, PayU ya está aceptando otra stablecoin, porque si bien Bitcoin es la criptomoneda que está teniendo más éxito, la que ha tenido más éxito a nivel histórico, yo particularmente no creo que haya llegado a su tope, yo creo que todavía tiene mucho camino por recorrer, es más una tecnología todavía nueva a nivel de valorización. Si bien se está experimentando todavía en este ecosistema, bueno, me perdí un poco, pero vuelvo, el tema de las stablecoins como tal son otras de las grandes criptomonedas que tienen los inversores en blockchain, en cripto. O sea, no solamente tienen Bitcoin, si tú puedes, o si ustedes visualizan en CoinMarketCap la capitalización de mercado de las principales criptomonedas, van a dar con la sorpresa de que la tercera, cuarta criptomoneda, si no me equivoco, es USDT, que es una stablecoin que está apalancada con el dólar. Entonces, lo que están haciendo ellos, estas pasarelas de pago, es aprovechar que hay gente con monedas estables que no puede gastar ese dinero, ¿no? Entonces lo ven como una oportunidad de negocio en frente al tema de la volatilidad que tienen otras criptomonedas como Ether, como Bitcoin, etcétera. Que ya tú la puedes definir como reserva de valor o como moneda, como tú quieras, pero para evitar esa volatilidad es que aparecen estas alternativas, ¿no? Yo sí, y ahí iba mi pregunta, Denis, o de repente alguien que haya conocido un poco más de DeFi, ¿qué casos prácticos están viendo de DeFi aplicado en la vida real? Yo he estado viendo algunos casos muy particulares, por ejemplo, hay una startup que se llama Centrifuge que utiliza inversiones digamos que, de gente que tiene stablecoins, las utiliza para poder financiar préstamos en la vida real. Por ejemplo, eso me parece una idea bastante interesante porque tienes un gran mercado de millones y que aún así es pequeño, de gente que tiene criptos, ¿no? Que puedes utilizar para apalancar negocios. Hace una especie de factoring, pero basada también, si no me equivoco, en smart contracts, porque lo que tú tienes definido en un smart contract es algo que se tiene que cumplir. De esta forma es transparente, tanto para la empresa que te está ofreciendo el servicio, como para ti que tú eres inversor. Y yo creo que esa es otra de las grandes revoluciones que te da el smart contract, ¿no? Esta transparencia que tú no tienes necesariamente en un sistema financiero tradicional. El gran reto que creo que también tienen las DeFi a nivel de usuarios es hacer que esto sea usable. Porque si tú necesitas o si tú quieres invertir en DeFi o en general en cualquier proyecto de cripto, tienes que crearte una wallet, tienes que aprender a enviar dinero, tienes que tener tus frases semillas, que a nivel de experiencia de usuario es muy, pero muy complicado, más aún si queremos que esta tecnología se masifique y más aún estando en un país en el que es muy, pero muy complicado abrir una cuenta bancaria. Denis, ¿respondes? Sí, yo creo que coincido bastante. Bueno, el caso de uso, hay algunos
bastante exitosos. Creo que uno de los más exitosos de la red Ethereum se llama Uniswap, que es un exchange, como una casa de cambio automatizada, ¿no? Donde tiene proveedores de liquidez de manera automatizada, con los cuales puedes cambiar de Ether a Bitcoin o de Bitcoin a Ether o a Ether a Dash o a cualquier moneda virtual de manera automatizada con proveedores de liquidez autónomos. O sea, cambias con un robot, ni siquiera cambias contra un humano. Después hay otro proyecto interesante que se llama Compound, que es préstamos que te presta un robot de manera automatizada y te fija una tasa de interés de manera automatizada, en base a Claro. la demanda y a la oferta de activos virtuales. También es está avanzando bastante. Después hay otro Sí, que se pero llama... perdón que te corto. Ajá. Sí, sí los conozco. Mi duda era si es que hay algo como que DeFi que se esté aplicando en la finanza tradicional o en lo real, ¿no? Porque, o sea, Aave, Compound, Uniswap, estos exchanges centralizados que funcionan a través de smart contract, digamos que sí, sí más o menos entiendo cómo funcionan, sí, sí los he probado también, tanto en Ethereum como en Binance Smart Chain y en otras redes, pero, o sea, no sé si de repente tú que tienes más cercanía con el sector financiero tradicional, sabes si es que alguien, alguna empresa en alguna parte ya está utilizando DeFi Sí, aplicada, porque sería sí. interesante verlo, ¿no? De hecho, yo también tengo una startup que está metida en todo el tema de blockchain y de cripto, pero no he visto como que muchos casos prácticos. Ahora, el que me comenta Cristo, de repente ahora te busco el LinkedIn y chequeo ahí porque es un tema que me interesa bastante. Sí, ya hay información que no puedo comentar por contratos que tenemos, pero nada, hay bastante información que podemos ver en la web. Sí, te estás refiriendo a RealFi, así le están llamando. Creo que O así sea, le que es en llama. la práctica cómo aplicas, digamos, toda la tecnología a negocios. Exacto. Y, digamos, te puedo dar el ejemplo nuestro, digamos, que todavía estamos por lanzarlo porque, digamos, estamos conversando todavía con Meld, que es nuestro partner de Liquidity, pero nosotros necesitamos generar nuestros Cardanos para tener como colateral. Nosotros estamos por lanzar un Initial Stake Pool Offering para que cualquier persona del ecosistema Cardano pueda delegarnos sus Cardanos para hacer staking con nosotros y sus rewards, en vez de dárselos en Cardano, se los damos en tokens nuestros y con sus Cardanos nosotros podemos utilizarlo como colateral para que Meld nos dé a nosotros la liquidez necesaria para financiar nuestros préstamos. Aquí en Perú, en tiempo real, los damos en 5 minutos y estamos a punto de salir a otros mercados, ¿no? Entonces, esa es una forma de aplicar el RealFi. De hecho, nosotros habíamos empezado nuestra compañía de microcréditos hace tiempo atrás, pero cuando escuché al fundador de Cardano, digamos que su objetivo es descentralizar las finanzas en África, y no solo para finanzas, sino también para educación y para todo, y su visión es que cualquier persona en Inglaterra pueda utilizar los Cardanos que le sobran para financiar un préstamo a una persona en África que está dispuesto a darle un interés mucho más alto que lo que le podría dar un banco, porque multiplica el dinero, porque es un emprendedor informal. Ese es el momento en el que Cardano logra el objetivo para él, y su vida tiene sentido. Ya, y lo que dije, pucha, nosotros ya estamos dando los microcréditos, vamos a engancharlo, entonces por eso nos hemos metido en ese camino. Está bueno, está bueno, está bueno. Excelente. Jaime, tienes una pregunta. Jaime Chagarotti. Sí, Denis, las últimas observaciones que han hecho me superan absolutamente en mi conocimiento tecnológico. Así que yo te quiero llevar a otro plano. Cuando una empresa comienza a incursionar en estos sistemas financieros, ¿cómo reaccionan los criterios contables para registrar esas operaciones? Desde el punto de vista del riesgo que están tomando y desde el punto de vista de la presentación de sus estados financieros. ¿Cómo operan las previsiones, las provisiones? ¿Con qué criterios se contabilizan esas operaciones? Sí, sí, muchas gracias, Jaime, ¿verdad? Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Bueno, un caso, creo que algo sonado, famoso, que se ha dado de lo que tú comentas, es que el fundador de Tesla, Elon Musk,
compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin y los metió a su balance. Lo metió a la compañía Tesla, ¿no? Y la compañía ya tenía, dentro de su manejo de tesorería, tenía una exposición a este tipo de tecnologías, ¿no? Y reportaban en sus estados financieros. Y ahí fue cuando la SEC, a partir de esto, un poco la SEC, que es el Security Exchange and Commission de Estados Unidos, empezó a ya prestarle más ojo y empezaron a sacar regulación hacia este tipo de activos. Y a partir de todo esto es de que JP Morgan, que es un banco de inversión americano, también empezó a partir de esta regulación que sale, que realmente, si tú me preguntas ya al nivel de detalle, yo lo desconozco, empezaron también a tener exposición y les empezaron a autorizar para que les puedan vender a sus clientes este tipo de activos, ¿no? de inversión. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, ahí sí, hasta donde mi conocimiento llega es la NIC 9 y todas las NIC que son las normas normales de administración de una empresa normal, pero cómo esto se está metiendo en las NICs y cómo esto se está incorporando con la regulación, ahí sí ya no he llegado realmente y creo que tampoco llegaré, creo que tendremos que trabajar en equipo porque ya hay demasiado conocimiento para poder abordarlo, ¿no? Yo creo que esa parte va detrásito y va atrasada. Sí. Sí. Yo quisiera agregar, creo que también revisé en algún momento que Square, ¿no? Esta compañía que está en Nueva York también había comprado bitcoins, ¿no? Como parte de su estrategia de inversiones. Y claro, queda la duda, ¿y esto cómo lo reflejan en sus estados financieros, ¿no? O sea, ¿bajo qué criterios reflejan todas esas operaciones? Yo les recomendaría el exchange chileno, bueno, que también está en toda Latinoamérica, que es buda.com. Tiene bastante documentación en torno al tema de fiscal por cada uno de los países en los que ellos operan. Entonces, ustedes pueden entrar a buda.com y en el footer de la página web les va a aparecer ahí, dependiendo del país, ¿no? Argentina, Chile, etcétera, cuál es el tema fiscal que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en Perú es considerado como un activo, ¿no? Entonces, así ellos tienen la información. ¿Para qué? Para que sus usuarios obviamente la puedan tener un poco más sencilla a la hora de poder interactuar con este tema de cripto, ¿no? Buenísimo. Sí, bueno. ¿Alguna consulta adicional para ir cerrando esta excelente noche? Bueno, solamente agradecer la charla, ¿no? Ahí, yo recuerdo que en el 2015 me contactaron para invertir en Bitcoin y no lo hice. Ahora veo las cifras y es impresionante. Entonces, pero siempre estaba el tema del riesgo, ¿no? Y las dudas, pero fue creciendo y simplemente quedó en un imaginario, ¿no? El decir, uy, si hubiera invertido $1.000, ahorita tendría. Pero bueno, espero que, como han hablado, Cardano, Ethereum y otras más, sigan saliendo. Por el momento, hubo una en la que yo estoy desde mi celular que se llama Pi. Me invitaron hace como 4 meses y entiendo yo que sigo minando porque todos los días le doy un clic. Y vamos a ver qué pasa, porque todavía uno sale pues al mercado, ¿no? Pero dicen que está en plena construcción. Entonces vamos a ver si al menos esta la chunto, ¿no? Gracias por la charla. Qué bueno. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes y gracias nuevamente, Denis, por esta excelente charla conversatorio. El tema da para más definitivamente, pero un aspecto sería conveniente en algún minuto traer a un colega que sea muy conocedor de las normas internacionales financieras, justamente para tocar esos temas, ¿no? Porque les aseguro que hay gente o empresas que ya están pensando invertir en este mecanismo de criptomonedas, pero la parte regulatoria yo creo que está todavía kilómetros hacia atrás, ¿no? Entonces,
Yo creo que es bastante interesante crear conversatorios o especie de pequeños comités, ¿no? Para poder discutir estos aspectos y colaborar también con las entidades regulatorias, ¿no? Bien, pues, excelente. Más bien, amigos, les invito a abrir sus micrófonos. Hay muchos que están con Fernando. Una Juan, foto, no una sé, foto de cierre, una foto de cierre, Guillermo, una foto de cierre, pero descomparte, para pues. este... Descomparte. A ver, ya un ratito. Ya, excelente. Ya, ¿tú la tomas? Sí, ¿no? Ya, Ya. la tomo. Espérate. A ver, espérate, un segundito, un segundito. Sí. A ver. ¿Ya? No, espera. Ya, ahí está. A ver, 3. Creo que Carla y Luis ya se durmieron ya. Sí. Ya. Ya. 3, 2, 1. Excelente. Listo. Bien, amigos, vamos a darle un aplauso a Denis por este conversatorio tan bueno. A todos por no aburrirse, por no aburrirse. Gracias Gracias. por los aportes. Gracias, Excelente amigos. charla, Un fuerte gracias. abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Nos vemos el próximo Fuerza, lunes. chao. Chao. Gracias, chao.